Yo siempre había tenido muchísima imaginación desde que era un bebé. Mi madre, por ejemplo, tiene siempre anécdotas muy buenas, que yo estaba en la bañera pues jugando con mis cosas y tal, y de repente lo empapaba todo, y cuando venía mi madre me preguntaba qué pasaba, yo le decía, bueno, es que han venido unos trolls, y se lo contaba todo como tan verídico, te parecía todo tan verdad, que mi madre era como, bueno, es que a lo mejor la atacan, porque es que lo contaba tan bien. Entonces yo creo que toda esa imaginación desde que era de pequeña ha ido evolucionando en un montón de cosas que he hecho en mi vida, pero al final es lo que me ha llevado a escribir, a volcar como todas esas cosas que veía en los libros. Yo estudié diseño de moda, siempre he estado linkada al mundo de la moda, me ha llamado siempre la atención. Y aunque en el cole tenía buenas notas y mis padres querían que hiciera otra cosa, yo opté por estudiar moda, y cuando acabé la carrera, que la hice aquí en Madrid, me fui a Nueva York a trabajar. Y es verdad que pues en el colegio también llenaba mis agendas de bocetos y de dibujos, y entonces en Nueva York tuve mucha suerte porque conseguí empezar a trabajar, viví el sueño americano y empecé a trabajar diseñando zapatos y luego bolsos, primero para Tory Burch, que es una marca de zapatos bastante conocida, y luego para Alexander Wang. Entonces pues eso fue impresionante, porque yo tenía 21 años y con 21 de repente me encontré diseñando zapatos para Alexander Wang, que era uno de mis diseñadores top y soñados. Entonces, después de varios años trabajando en la industria de la moda, en estas marcas, tuve mi primera catarsis personal, que esto es bastante divertido, ¿no? Porque la gente como que le da vergüenza admitir estas cosas, pero yo tuve como una caída total. Yo creo que el ritmo frenético de Nueva York, que es una ciudad en la que todo el rato estás trabajando, trabajaba millones de horas al día, luego salía corriendo a hacer horas extra de niñera, porque en aquella época las prácticas y tal no se pagaban. Entonces, tanto trabajo durante tantos años yo creo que me hizo explotar. Fue como una explosión de sentimientos, y un amigo mío, que es escritor también, bastante más conocido, me dijo, Ana, tú lo que tienes que hacer es escribir, ¿por qué no vuelcas todos esos sentimientos que tienes, toda la imaginación y todo, en una novela? Venga, ¿por qué no lo intentas? Y yo, que nunca me había imaginado escribiendo una novela, pues cogí en esas noches en Nueva York, que encima lo recuerdo como muy nostálgico y muy como en las películas, y empecé a escribir y ya no pude parar. Yo creo que mi primera novela la vomité, ni siquiera la escribí, era como escribiendo en todos lados hasta que bueno, conseguí terminarla, que fue un proceso mucho más complicado de lo que me esperaba. Publiqué mi primera novela y a partir de ahí, pues no sé, yo creo que todas las cosas se fueron poniendo en su sitio, ¿no? En plan, pues eso, de repente me salieron algunos trabajos de algunas páginas web que querían que les escribiera contenido, algunas redes sociales que me empezaron a pedir que les escribiera los textos de las fotos, pues artículos para revistas, y entonces pues todo empezó a cobrar sentido hasta que escribí mi segunda novela, la publiqué, y ahora yo creo que estoy en el punto álgido de mi profesión, porque es verdad que he lanzado hace unos días mi página web, y en ella pues lo que estoy haciendo es colaborar con proyectos y marcas pues sí, normalmente suelen ser revistas o firmas de moda que me piden que les escriba el contenido, que utilice mi imaginación para crear una historia alrededor de la marca o la firma, y entonces justo por fin, yo creo que después de un recorrido larguísimo de un montón de cosas que he hecho en mi vida, que han sido más que trabajar en moda. El año pasado abrí un restaurante, fue un desastre, lo cerré, he hecho como muchísimas cosas. Ahora por fin creo que he encontrado el punto en el que me dedico a lo que me gusta, que es escribir. Puedo compaginarlo con escribir mi tercera novela, que estoy justo en ese proceso, y yo creo que esa es mi historia. Pues mi primera novela, lo más importante es que nace de todos los sentimientos que yo tenía en aquella época. Nueva York, encima era invierno, que es a menos 18 grados todos los días, nieve, no hacía otra cosa que trabajar, no había hecho otra cosa que trabajar desde que era muy pequeña, porque claro, cuando yo llegué ahí con 20 años, mis amigas aquí estaban terminando la carrera, qué divertido, salían, tenían 3 meses de verano, yo empecé a trabajar muy joven, entonces yo creo que llegó un momento en el que exploté. Y entonces, pues al final fue un proceso en el que primero empecé a escribir de una manera muy personal, que yo creo que la primera novela de cualquier persona siempre es súper autobiográfica y muy personal, aunque la mía no lo es. Y nada, el proceso lo recuerdo como, pues al principio empezar a explicar cómo me sentía, todas las cosas que había vivido en Nueva York. Al final había vivido 7 vidas en una. Fue una experiencia impresionante. Todo lo que te pasa en esa ciudad no pasa en ninguna otra ciudad del mundo, yo creo. Recuerdo cuando la publiqué que es como eres tú ofreciéndole al mundo tu vida, ¿no? En plan, todos los sentimientos y todas las cosas que has plasmado en un papel, y lo das ahí, lo dejas en manos de todos, que la gente a veces
pues no se da cuenta de lo delicado que es a lo mejor para el escritor, ¿no? Que, pues esta novela no me ha gustado, pero en el fondo tú has estado 1 año y medio escribiendo y nada, está ahí para que la gente lo lea. Y fue precioso, mi primera novela la verdad que fue una suerte y aparte la publiqué muy rápido para ser la primera. Y luego parece que ha gustado mucho, no he tenido muchos comentarios malos, así que... El título lo he odiado durante mucho tiempo, hoy lo voy a decir de las primeras veces y lo digo orgullosa. Se llama Sexo con amor es magia y si no, gimnasia. Yo esta novela la publiqué, pues eso, bastante jovencita, debía tener 24 años, ¿no? Creo. Y claro, yo no era una persona muy mediática ni nada, no tenía Instagram, no tenía redes sociales, nadie me conocía, vivía en Nueva York, nadie sabía quién era. Y cuando fui a tocar las puertas de diferentes editoriales, pues las más pequeñitas sí que me dejaban poner el título que yo quisiera, pero sin embargo las editoriales más grandes me decían, vale, pero es que tenemos que ponerte un título que llame la atención, que sea comercial. Y yo, bueno, no pasa nada, en aquella época pues como que no me importaba. Pero claro, recuerdo perfectamente el día que mi editora me puso la portada esa rosa que tiene mi novela y me dijo, se va a llamar Sexo con amor es magia y si no, gimnasia. Y yo, o sea, no tenía nada que ver con la trama, no había sexo en un principio, no, o sea, bueno, fue horrible, lo pasé fatal, me acuerdo de decírselo a mis amigas, tal, pero al final pues conseguí meter algunas frases que tenían que ver con eso y al final le he cogido cariño, me hace gracia el título, creo que es verdad que un montón de gente lo ha comprado por eso y creo que ha funcionado bien. Cuando no te conoce nadie y en esta era en la que estamos de las tecnologías, en las que las editoriales ya no pueden invertir en marketing ni en publicidad, porque evidentemente todo el mundo se descarga los libros ilegalmente, y esto es verdad que es importante resaltarlo. Nadie sabe el daño que hace, no solo para los escritores, para las editoriales, para todo. La tontería del link que nos han mandado a todos por email, que tiene 250 libros, al final eso hace que la gente evidentemente no compre, que las editoriales no tengan dinero para imprimir, que te hagan menos copias, que te hagan menos tirada, y entonces no ayudan. Entonces lo que quieren las editoriales haciendo estas cosas es pues cubrirse un poco las espaldas y ganar. Entonces yo creo que cuando no eres mediático, como era mi caso y como es todavía, a ellos les compensa poner un título que saben que va a llamar la atención de un montón de gente, miran más la parte comercial que la parte un poco, no sé cómo decirlo para que no quede mal, pero miran esa parte comercial, básicamente. Ellos lo que quieren es vender y si tienen que ponerte un título que saben que va a vender, pues lo intentan. Es que creo que eso de hecho es lo más difícil de mi profesión, el posicionamiento, ¿no? O sea, tú llegas a una librería, estás 2 años escribiendo una novela y llegas al Corte Inglés, que esto lo he hecho yo mucho, y me digan, hola, ¿tienes la última novela de Ana Hernández? Y de repente te dice la dependiente, a ver, ¿cómo se llama? El tiempo es lo único que no vuelve. Te mete en el ordenador, sí, acompáñame. Y de repente en una estantería a tomar vientos, te encuentras ahí arriba del todo, o sea, que es imposible que te encuentren. Entonces eso hace que, pues por lo menos las editoriales intenten que con títulos llamativos pueda llamar la atención a alguien que no es conocido y tal. Otra parte importante es las redes sociales, que es verdad que las redes sociales, que yo al principio las rechazaba, estaba totalmente reacia a ellas, eso al final es una puerta abierta al mundo donde te puedes dar a conocer, donde la gente te puede encontrar, pueden ver lo que haces, pueden, pues eso, saber quién eres, cómo es el tipo de narrativa que utilizas para tus novelas. Lo mejor de mi profesión para mí es los comentarios de mis lectores. O sea, es lo más gratificante que me ha pasado nunca. Es precioso cuando tú al final has trabajado durante mucho tiempo en una idea, ya no solo el momento de ponerte a escribir, has estado pensando, documentándote y todo lo que conlleva pues escribir una novela. Y de repente un día estás en tu casa tranquilamente, te llega un mensaje de alguien que no conoces de nada, que vive hasta en otra ciudad del mundo, diciéndote que le has causado unos sentimientos impresionantes, que ha sido precioso leerte. Y es verdad que la segunda novela para mí habla un poco de las ganas de vivir y de la emoción que tiene la protagonista por vivir y por lanzarse, por descubrir, por indagar cosas nuevas. Emocionar a alguien es como lo más satisfactorio de mi profesión y yo creo que es lo más bonito del mundo. Lo que perjudica no es que haya una versión digital de los libros. Está fenomenal que tú leas en tu tablet si es más cómodo y te pesa menos en el bolso o en la mochila o donde sea que lo lleves. A mí es verdad que me gusta mucho leer en papel, o sea, el olor de los libros me encanta, me gusta cargar mi libro, me gusta que se desgaste, que tenga arena de que lo he leído en la playa. Me parece muy bonito, pero es verdad que tengo muchas amigas mías que leen en digital. El problema es las descargas ilegales, que de hecho eso es una cosa que
que en España pasa mucho, es que no nos damos cuenta, la gente no es consciente y se piensa que los escritores, por ejemplo, los escritores Nobel o los que acaban de empezar, como es mi caso, ganan muchísimo dinero, que no es cierto y que no es real. Entonces yo no creo que sea malo que la gente lea en digital, creo que es malo que descarguen los libros. Creo que leer es una cosa aparte que se ha dejado, porque con todas las redes sociales, por ejemplo en mi caso, que mis lectores a lo mejor es gente joven, muy poca gente de 20 años, que por supuesto las hay, gracias a Dios, llega a casa hoy en día y se abre un libro en la cama. Entonces eso sí que es lo que me da más pena, que se ha dejado de leer muchísimo. Siempre he estado linkada a la moda en todo lo que he hecho. Desde que empecé estudié diseño de moda, trabajé en moda en Nueva York, en un principio fue diseñando, luego pasé a marketing, a comunicación. Y la moda creo que es un arte importantísimo, creo que es una expresión de quién eres, de cómo te sientes, creo que es la expresión más visual que ves todos los días de quiénes somos, o sea, depende de cómo vistas, eres una persona u otra, ¿no? Yo creo que dice muchísimo más de la persona, la manera de vestir, de lo que creemos. O sea, mi hobby favorito es el buceo, parece que no tiene que ver, pero tiene que ver con la moda. Empecé a bucear hace 10 años en Tailandia, que me saqué mi licencia de buceo, el PADI, y me acuerdo perfectamente de que esa primera inmersión que hice estaba todo el coral vivo, una cantidad de peces y de colores que no había visto jamás. O sea, creo que bucear es de las cosas más impresionantes que he hecho en mi vida y por eso me alucina estar ahí debajo con los colores de los animales, y realmente flipé. O sea, es que la palabra es flipar. Y me he dado cuenta que con los años, pues de repente las últimas inmersiones que he hecho, está el coral muerto, todos los peces se han ido, no queda nada. Entonces poco a poco pues como que me empecé a concienciarme con que algo estamos haciendo mal en el planeta. Esto lo uno mucho a la industria de la moda, porque es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolífera, y entonces de repente cuando empiezas a indagar y cuando te empiezas a informar, te das cuenta de que el consumo de ropa y de la industria textil es exagerado, que pues al final eso hasta me ha hecho que me empiece a dar un poco hasta de reparo tanto la moda, ¿no? Y creo que eso me ha hecho pensar mucho en lo que pasa con la industria de la moda en el mundo, que pues eso, me he informado, me he hecho mayor y te das cuenta que producir una camiseta de algodón pues necesitas 2.700 litros de agua, ¿no? Entre 2.500 y 2.700 litros de agua. El slow fashion es un movimiento del que ahora soy muy partícipe. Es un movimiento que, pues a raíz de esta preocupación que yo tenía con toda la contaminación que hay, con toda esa falta de información que tenemos en general todos, o sea, gente de mi edad, a lo mejor que tú les preguntas en plan, oye, ¿reciclas? No, ay, qué pesada con el reciclaje. Pues es como, bueno, pesada, pero algo está pasando en el planeta, ¿no? En plan, hay terremotos, hay 300 millones de toneladas que van al mar de plástico, de microfibras que suelta la ropa que llevamos y que se comen los peces. Entonces, todo este problema, de repente conozco el slow fashion y pues me chifla. ¿Qué voy a decir? Me encanta. Es un movimiento que además está dando la posibilidad a marcas españolas, bueno, es que hablo españolas porque ahora estoy aquí, estoy un poco... pero a marcas, a firmas que realmente hacen un trabajo artesanal, que es muchísimo más bonito el producir una prenda, a lo mejor con las manos, con materiales naturales y ecológicos, pues, y que aparte de eso te perdura en el tiempo. A lo mejor una prenda que compras artesana pues es de calidad y puedes utilizarla millones de veces, cuando las prendas que compramos en este tipo de comercios fast fashion no te duran ni una temporada. Entonces el movimiento de moda lenta creo que está en un momento de mi vida en el que, como me preocupa muchísimo el tema de reciclar, me encanta, creo que es una iniciativa buenísima que estamos teniendo y que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de consumir ropa, y me siento muy identificada con el slow fashion.